Yo le diría a la gente de Ford, no quiero que hagan eso, no quiero que cierren sus plantas, quiero que construyan otras nuevas, no tienen que mantener las viejas, y no me importa dónde las construyan, puede ser en cualquier parte, pero tiene que ser en Estados Unidos. En el número 1, Trump, su primera victoria. El gigante automotriz Ford anunció este martes la cancelación de sus planes de construir una planta en México que iba a suponer un desembolso de unos 1.600 millones de dólares. Y en cambio invertirá 700 millones en la expansión de su planta en Michigan, lo que significa un ahorro supuestamente de unos 900 millones de dólares. La decisión llegó a escasas horas de que el presidente electo Donald Trump amenazara a la General Motors por su política de producción fuera de las fronteras estadounidenses. Ese es el primer tema de la noche, lo vamos a profundizar en los hechos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConCluTrump. Leo todos sus comentarios a mi cuenta personal en Twitter, @MarioCNN. Aún no es presidente, faltan algunos días, pero ya su venir se siente. Como ya son de costumbre, los trinos vía Twitter del presidente electo Donald Trump, el de hoy no fue la diferencia. Le hablo de un tuit en especial que envió a las 4:30 de la mañana de este martes, en el que amenazó a la automotriz General Motors. Trump escribió, literalmente, abro comillas, General Motors está enviando el modelo Cruze de Chevy hecho en México a los Estados Unidos. Concesionarios de automóviles libres de impuestos a través de la frontera. Constrúyanlos en Estados Unidos o paguen grandes impuestos en la frontera. Cierro comillas, lo que desencadenó un día lleno de sorpresas para México y los Estados Unidos. Más adelante le voy a contar por qué. A los alegatos de Trump, General Motors contestó en un comunicado que, cito, General Motors fabrica el Chevrolet Cruze sedán en Ohio. Todos los sedanes Chevrolet Cruze vendidos en Estados Unidos se construyen en la planta de montaje de General Motors en Lordstown, Ohio. General Motors construye el Chevrolet Cruze hatchback para los mercados mundiales en México, con un pequeño número vendido en Estados Unidos. Nuestro equipo de CNN México logró conversar con ejecutivos de General Motors en México, quienes, aunque se limitaron a las declaraciones ya expresadas, no se expandieron en algunas de las cifras del modelo Chevy Cruze en cuestión, este modelo en cuestión. 1. En 2016 se vendieron en los Estados Unidos 190,000 unidades de Cruze, de los cuales solamente 4,500 eran hatchback, que es el modelo que se fabrica y el único que se exporta de México a Estados Unidos. 2. En total se exportaron 25,000 unidades Cruze hatchback, pero solo se vendieron 4,500, es decir, de las producidas aquí en México, lo que sería solamente un 18% de las unidades exportadas, de las unidades vendidas totalmente allá en Estados Unidos. Y 3. En México también se fabrica el Cruze sedán, pero estos solo son para el mercado doméstico. Pero la General Motors no es la única automotriz que fabrica parte de su inventario en México. Compañías como Ford, Honda, Toyota, Volkswagen, recientemente Audi, Hyundai, también tienen plantas de producción en este país para luego vender parte de sus modelos en los Estados Unidos. Este modelo de negocio fue uno de los principales blancos de ataque del presidente electo Donald Trump, señalando sus intenciones de cobrar un impuesto de hasta el 35% para los automóviles manufacturados en México y luego incorporados al mercado estadounidense. Hay que decir algo importante. Muchos de los componentes que se utilizan para fabricar los autos en México, incluido el acero, vienen de Estados Unidos. En varias ocasiones durante su campaña electoral, Trump arremetió contra la automotriz Ford, quien desde que el presidente electo ganó las elecciones en noviembre de 2016, ya ha cambiado 2 veces su plan de negocios. Vamos a escuchar. Yo le diría a la gente de Ford, no quiero que hagan eso, no quiero que cierren sus plantas, quiero que construyan otras nuevas. No tienen que mantener las viejas, y no me importa dónde las construyan. Puede ser en cualquier parte, pero tienen que ser en Estados Unidos. Y si no las van a construir, entonces no vamos a dejar que autos, camiones y partes crucen la frontera sin pagar impuestos, después de lo que hemos sufrido. Se construye en México una fábrica de $2,000 millones y medio de dólares. Comenzó hace 2 años y ahora que nadie hizo nada como ir a verlos, averiguar qué sucedía. Nadie hizo nada. Ahora anunciaron que van a duplicar la inversión y construir más en México.
Queremos que se queden aquí, los queremos en este país. Y parece que sus palabras se cumplieron. Horas después de su primer tuit amenazando a General Motors, Trump envió un segundo tuit donde anunció que Ford cancelaría sus planes sobre la construcción de una nueva planta en el estado mexicano de San Luis Potosí. Esta inversión de $1,600 millones y que crearía unos 3,000 empleos fue redireccionada al estado de Michigan, en Estados Unidos, con un nuevo monto de $700 millones y la creación de 700 empleos. Mi compañero Gustavo Valdés con la información. Okay, good morning everybody. How you doing? Para el presidente ejecutivo de Ford, cancelar la inversión de unos $1,600 millones en una nueva planta automotriz en México es una decisión de negocios, no de política. Para comenzar, no hicimos un trato con el presidente electo. Hicimos lo que es correcto para nuestro negocio. Eso es lo que nos mueve. El proyecto anunciado en abril iba a crear unos 2,800 empleos en el estado de San Luis Potosí, donde se fabricarían autos compactos. Ahora, Ford invertirá $700 millones para modificar una planta en Michigan, donde se generarán 700 empleos. La principal razón por la que cancelamos la planta en México es porque estamos viendo una reducción en la demanda de vehículos pequeños en América del Norte. Nos centraremos en una planta que ya existe en México. Así es que no tendremos que construir una nueva ni generar esos 2,800 empleos. Esta es la segunda vez desde la elección de Donald Trump como presidente que Ford cambia sus planes de inversión manteniendo empleos en Estados Unidos. En noviembre anunció que mantendrá la producción de vehículos en Kentucky. Ford fue uno de los blancos de Donald Trump como candidato a la presidencia cuando criticaba a empresas que llevaban sus plantas manufactureras de Estados Unidos a otros países para beneficiarse, entre otras cosas, de mano de obra más barata. El presidente de Ford dijo que aunque mantener empleos en Estados Unidos no tiene relación con las críticas de Trump, sí ven con optimismo algunas de las propuestas económicas del presidente electo. Agregó que hablaron con Trump antes del anuncio del martes, pero no queda claro si fue antes de que el presidente electo tuiteara que implementaría tarifas adicionales a vehículos Cruise, que otra automotriz, General Motors, produce en México y vende en Estados Unidos. GM respondió diciendo que la mayoría de los vehículos ensamblados en México son de exportación global y que solo un número mínimo entra a Estados Unidos. La mayoría de los Cruise, según GM, se producen en Ohio. Trump ha criticado antes a otras empresas en las redes sociales. Carrier anunció a finales de año que no cambiará su producción de Estados Unidos a México. Boeing y Lockheed Martin anunciaron una reducción de los precios de producción de aviones comprados por el gobierno federal después de que Trump se quejara del costo. El gobierno mexicano reaccionó a través de un comunicado lamentando la decisión de Ford y pidiendo que repaguen cualquier gasto que el gobierno de San Luis Potosí ya ha tenido relacionado con este proyecto. También dijeron que confían en que otras empresas encontrarán en México un lugar donde pueden invertir porque dicen es uno de los países más competitivos del mundo. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Gracias a mi compañero Gustavo Valdés por este informe. Según expertos consultados por CNN, la imposición de tales impuestos, aunque generaría un número conveniente de trabajos en Estados Unidos, posiblemente muchos de ellos latinos, eso esperaríamos, traerían un impacto mayor a los bolsillos de los consumidores, ya que el aumento de impuestos o tarifas sobre un bien se vería reflejado en el aumento del precio final para los compradores. Entonces, ¿quién gana? Vamos a analizar este tema con mi primer invitado de la noche, después de una pausa. Las decisiones de Ford sobre su cancelación de la planta en San Luis Potosí, México, después de estas amenazas, después de estas, a lo largo de la campaña, Donald Trump habló de su intención de que Ford regresara con sus inversiones a Estados Unidos, ya lo consiguió, aunque Ford argumenta más bien razones comerciales. Le doy la bienvenida a Ángel Gustavo López, doctor en Ciencias Políticas, nos acompaña aquí en los estudios de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Ángel. Gracias. ¿Es una razón económica de negocios o una razón fundamentalmente política la que se toma hoy por parte de Ford? Por parte de Ford me parece que hay una presión política importante que se ha replicado a varias empresas que son simbólicas en el contexto de la economía norteamericana. La economía norteamericana no creo que esté reflejada necesariamente por Ford
o por otras armadoras de coches. La economía norteamericana actualmente es distinta a como era hace 30, 40, 50 años. Pero sí son símbolos, ¿no? Pero son símbolos, y creo que esos símbolos Trump se refirió en la campaña, y esos símbolos son los que está atacando en una primera instancia para dar un sentido de eficiencia y de nivel como gobernante. Lo que decía Ford es que han analizado los últimos 8 meses del mercado, y en verdad lo que estaba pasando es que hay una baja demanda de los autos ligeros y que se iban a concentrar más en autos, en SUV, los llamados SUVs, que hay más demanda en Estados Unidos y que por eso era la razón. Sin embargo, bueno, viene de la mano de todas las amenazas que ha hecho Donald Trump. Hay que tomar en serio entonces ya en México a Donald Trump, ya dejarnos de que no va a hacer nada, ya hay que tomarlo en serio. Pues creo que siempre hubo que tomarlo en serio. Y creo que el gobierno, una cosa que me preocupa de manera importante en ese sentido es que el gobierno mexicano parece inmóvil en ese sentido, es decir, ante las amenazas de Trump y ante la idea, porque junto a las amenazas viene también una parte suave de Trump, y decir, en el sentido de ofrecerles, por ejemplo, reducción de impuestos y un conjunto de condiciones, que en ese sentido compensan, ¿no? La pérdida que podrían haber tenido al regresarse a los Estados Unidos. Pero en el caso de México, ¿qué estamos ofreciendo a las empresas? No únicamente norteamericanas, sino en términos de competencia con otros países, en un contexto donde el peso es barato, en ese sentido, y que podría ser un espacio atractivo para muchas empresas. Y si ante las amenazas de Trump el gobierno mexicano no está haciendo mucho, o no se ve que haga mucho, y además hay pérdidas, porque en el caso de esta planta que se está cancelando, ya había una inversión del gobierno estatal, y había ya algunos mecanismos moviéndose del gobierno federal. Ahora bien, según declaraciones del secretario de Economía y del gobernador de San Luis Potosí, Ford estaría obligado a resarcir esas inversiones hechas por el gobierno federal y estatal. Depende, habría que ver, porque sí hay inversiones en términos de infraestructura del gobierno estatal, pero habría que ver cuáles fueron los acuerdos. Exacto. Igual pasó en el caso de Nuevo León con una armadora, así es, que tiene, en donde hay pues una controversia desde hace ya algunos meses, en donde tampoco tenemos claridad sobre qué fue lo que el gobierno de Nuevo León ofreció y cuáles fueron las inversiones que se realizaron, que al final de cuentas son inversiones que tal vez favorecen a una parte de la población, pero que sí están enfocadas a un proyecto que al final de cuentas no tiene resultados. Por supuesto. A ver, tenemos varias armadoras ya en nuestro país, recientemente, como bien mencionadas, Hyundai con Kia, una de las filiales de Hyundai en Nuevo León. Acaba de inaugurarse Audi en Puebla una planta, en San Luis Potosí está construyendo BMW una planta también de autos premium. Todo esto es porque están aprovechando la mano de obra barata y todo eso, pero sobre todo el mercado de exportaciones a Estados Unidos, es la puerta de entrada a Estados Unidos, aprovechando el TLC. ¿Qué sucede si realmente cumple sus amenazas Donald Trump y pone una política arancelaria contra estos automóviles? Creo que aquí hay varias dimensiones. La primera es, una de las promesas de Trump fue regresar a las empresas norteamericanas, y en este caso el símbolo es estas empresas que está presionando. Ya tuvimos algunas empresas antes de estas, Carrier, por ejemplo, pero bueno, eso es uno. Y luego hay otro tema que tiene que ver con las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Muchas de esas exportaciones, o importaciones más bien a los Estados Unidos, vienen de empresas que no son en el sentido estricto mexicanas, pero que están aprovechando las bondades del Tratado de Libre Comercio. México obviamente también las aprovecha, pero hay muchos productos que incluso corren la frontera 2 o 3 veces en su mecanismo de producción. Entonces aquí Trump de alguna manera lo dijo, pero no lo ha vuelto a decir de manera tan clara como lo hizo en este caso, en el sentido de cómo manejaría las importaciones a los Estados Unidos por parte de México en términos generales. Es decir, aquí sí tendría que modificarse el Tratado de Libre Comercio en varios aspectos para poder generar tasas impositivas a los productos de empresas de otros países que no son los Estados Unidos, o para poder imponer estos gravámenes. Pero también hay algo que puede hacer Trump sin consultar al Congreso, tal vez, pero de manera temporal, que es utilizar algunas leyes de los 70s, alguna incluso de 1917 o 14, que le permitan al presidente de los Estados Unidos, de manera muy ambigua, ante condiciones, por ejemplo, de amenazas, de guerra, por ejemplo, se puede considerar el trabajo, la pérdida de empleo como una amenaza, de imponer algún tipo de tarifas o incluso cuotas, que después tendrían que ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos, pero
que sí le permiten al Ejecutivo hacerlo. Aquí creo que eso sí tendría un impacto mucho más importante en términos de cómo las empresas en el mundo verían a México como un espacio de producción y una puerta de entrada obviamente al mercado norteamericano, no únicamente a las empresas norteamericanas en este caso. De entrada se ve que vaya a haber una renegociación con el TLC o un desconocimiento del TLC. Podría ser también, ¿están dentro de sus atribuciones como ejecutivo? Creo que lo que sí podría hacer es plantear la renegociación del TLC. Que obviamente ya lo han hecho los tres gobiernos, y creo que lo que está haciendo Trump es plantear una posición de fuerza, modificar las condiciones políticas para que los Estados Unidos tengan una posición de fuerza en esta nueva negociación, incluso no únicamente con México, sino creo que uno de los aspectos a donde Trump, no hay que olvidarlo, también ha planteado como una amenaza, es China, y creo que con China sí implica una negociación mucho más fuerte, pero el replanteamiento de las condiciones con México le permite avanzar hacia la negociación con otros países. Sí, he oído muchos análisis en ese sentido, es decir, que para Trump, fuera de sus fronteras, México y China caen en el mismo terreno, son prácticamente lo mismo. Los mexicanos decimos, no, somos diferentes, somos más honestos en el libre comercio, pero en realidad esa es la visión que ellos tienen. Así es, porque es muy simple, él plantea los temas de manera muy simple. Obviamente China sí nos superaría por muchas veces en términos de las importaciones que genera los Estados Unidos. Sí, por su poder económico, bueno, está en otra posición también, ¿no? Evidentemente. Y político. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien ido, y bueno, hay que tomar en serio a Donald Trump. Y creo que ese es un tema político importante. Exactamente.